Miércoles 4 de julio del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV a mitad de semana con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. Aseveraciones de mandatarios de Venezuela y Bolivia en torno a la orden de prisión preventiva para el expresidente Correa produce reacciones del gobierno de Moreno. En torno a ello, se llamará a consultas a los embajadores del Ecuador en dichos países y se pedirá que diplomáticos de Bolivia y Venezuela expliquen la postura de sus estados. La posición del Ecuador ante los pronunciamientos del presidente de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, fue clara. Respeto de los gobiernos vecinos a la división de poderes y en particular al Poder Judicial ecuatoriano. Cualquier cuestionamiento a las decisiones judiciales va en contra de los principios del Estado de Derecho y la justicia plena, democracia plena que rigen en nuestro país. Esto se da luego que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Evo Morales de Bolivia se pronunciaran sobre la orden de prisión preventiva que la jueza de la Corte Nacional de Justicia ordenará después de que Correa incumpliera la medida cautelar solicitada por ella. Rechazamos solicitud de Fiscalía de Ecuador de prisión preventiva contra el expresidente de ese país, hermano Machir Rafael, escribió Evo Morales en Twitter. Nicolás Maduro de su parte afirmaba, primero Cristina, luego Lula, ahora Rafael Correa. Cese la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América. La revolución bolivariana se solidariza con el pueblo de Ecuador y Machir Rafael. Y son estos criterios los que habrían obligado al gobierno nacional a emitir notas formales de protesta ante estos dos estados. Hemos convocado a sus embajadores de que el actual gobierno ha hecho para perseguirlo políticamente. El exmandatario indicó que no regresará al país y que se encuentra seguro en Bruselas. El expresidente Rafael Correa habló sobre la orden de prisión preventiva y a la circular roja de Interpol emitida en su contra por la justicia ecuatoriana por su vinculación en el secuestro de Fernando Balda. Durante una entrevista con medios internacionales, el exmandatario aseguró que se trata de un complot en su contra por parte del actual gobierno. La estrategia hacia mí es o matarme, me suspendieron por ejemplo, la seguridad presidencial, o meterme preso en Ecuador o impedir que regrese a mi patria. Aseguró también que se han orquestado acciones para perseguirlo políticamente. Ecuador no es un Estado de Derecho. ¿Con qué marco legal constitucional se nombró al fiscal, que es el que me persigue? Es totalmente ilegal, es nombrado a dedo, sin concurso, con la consigna de meterme preso. Además, el exmandatario mencionó que confía en que la Interpol rechace la petición realizada en su contra. La alerta roja de Interpol, no, para hacernos quedar como delincuentes. Sin embargo, yo también tengo fe que Interpol rechace esto por lo evidentemente político del caso. Correa dijo que en este momento se encuentra seguro en Bruselas y que esta resolución a nivel internacional no tendrá acogida. A nivel de mi seguridad personal, de una extradición, no hay ningún riesgo, ¿no? Un país como Bélgica, donde resido, un Estado de Derecho, con justicia independiente, tan garantista, jamás va a permitir una barbaridad así. Así que ahí estamos totalmente seguros. La decisión de emitir la prisión preventiva en contra de Rafael Correa se tomó luego de que incumpliera la orden de la jueza Daniela Camacho de presentarse cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia. El exmandatario debía presentarse el 2 de julio pasado, pero en su lugar acudió al Consulado de Ecuador en Bruselas. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. La petición de que se emita una alerta roja por la Interpol en contra del exmandatario Correa tardaría al menos 3 semanas en analizarse y de ser aprobada, el Ecuador debería enviar al país donde se lo aprenda una nueva orden de extradición. Juristas explican cómo sería el procedimiento. Conocer si es que la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol acoge o no el pedido de Daniela Camacho, la jueza de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia, que pidió la emisión de alerta roja para que se localice, capture y extradite al exmandatario Rafael Correa, aún requiere, según juristas, un poco más de tiempo. Aproximadamente unas 3 semanas durará el caso en ser analizado y decidido por la Interpol en Lyon, Francia. Es que el proceso tiene varias etapas. La primera, que la Interpol Nacional dé a conocer en su sede en Francia la solicitud. Ahí se analizará la misma. No sería raro que la Interpol diga no es de aquellos asuntos que nosotros tratamos. Si la Secretaría General de Interpol dice, ok, la orden de la justicia ecuatoriana es correcta, entonces circula en todas sus oficinas en el mundo una orden para localización y captura del expresidente Correa. La segunda etapa iniciaría si es que el expresidente fuese detenido. Ahí el Ecuador deberá enviar una solicitud de extradición
al país en donde se lo capture. Y son las autoridades judiciales del país donde ha sido aprehendida la persona quienes valoran si es que en realidad hay mérito para que proceda una orden de extradición, si hay convenio bilateral con el Ecuador o si se puede aplicar un convenio internacional o sencillamente lo que se conoce como reciprocidad, es decir, no puede haber convenio, pero el país extradita al ciudadano requerido por la justicia ecuatoriana esperando reciprocidad en casos análogos. Pero si nada de esto ocurre y el expresidente Rafael Correa no regresa al Ecuador, el escenario también podría cambiar. Como este no es un caso de los que se pueden juzgar en ausencia, entonces el proceso se suspenderá en contra del señor Correa y tendrá que esperarse los 7 años después de que se dicte el auto de llamamiento a juicio, los 7 años que establece como tiempo máximo de prescripción la ley para que él pueda regresar. Casos conocidos tenemos el caso del abogado Bucaram, por ejemplo. En Quito informó Andrea Orbe. La Secretaría de Comunicación confirmó que desde el 4 de julio del 2018 se retiró la protección presidencial para el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, condenado a 6 años de cárcel por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. El retiro de la protección personal rige a partir de las 0 horas del 3 de julio del 2018. Asimismo, se confirmó el retiro de la seguridad presidencial al expresidente Correa, debido al bajo nivel de riesgo existente. Ahora les contamos que el conflicto fronterizo y la prisión preventiva en contra del expresidente Correa son los temas analizados por el alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, en su acostumbrado enlace de cada miércoles. Es tan fácil como esto. Sobre el futuro de Rafael Correa, el alcalde del puerto principal asegura que el expresidente tomó una decisión a pesar de tener pleno conocimiento de las consecuencias a su negativa de comparecer ante la Corte Nacional de Justicia. Cuando a un ciudadano le imponen una medida cautelar que no es una prisión preventiva e incumple esa medida cautelar, por ejemplo, presentarse ante el juez, se arriesga a que el juez, como en efecto ha pasado, cambie la medida y ponga prisión preventiva. Eso es algo que pasa en los procesos todos los días. De manera que el señor expresidente de la República habrá tomado en consideración el riesgo que corría al no presentarse a cumplir la medida cautelar. En cuanto al conflicto armado en la frontera norte, Nebot aseguró que Colombia debe inmiscuirse más en esta lucha. Considera también que con la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos en nuestro país, se debió buscar una alianza para el combate contra las fuerzas irregulares. Aquí tiene que hacerse un acuerdo con Colombia. Ellos causan este problema, ellos tienen que resolverlo, un acuerdo sobre la mesa, dándoles la oportunidad de perseguir el terrorismo en territorio ecuatoriano. Y Estados Unidos, hay que llegar a un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo económico, tecnológico, para efectos de hacer lo mismo. En el plano local, destacó los 483 años del proceso fundacional de Guayaquil, asegurando que lo celebran con más obras. Entre ellas, destacó que pronto iniciarán el proceso para la entrega de 50.000 créditos para comerciantes informales. Junto al Banco del Pacífico, mediante el cual, con requisitos que vamos a explicar, los vendedores informales podrán acceder a estos créditos. Mini. Por supuesto, uno de los requisitos será cumplir con las ordenanzas municipales como tiene que ser. Informó José Morales. Cambiamos de tema. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio faculta al Consejo de la Judicatura Temporal retomar la realización de los concursos en la función judicial que estaban pendientes. Además, se da plazo a los miembros del CNE para entregar las pruebas de descargo. Luz verde tiene el Consejo de la Judicatura Temporal para convocar a concursos que fueron suspendidos. Entre estos está el de fiscales provinciales, funcionarios judiciales de la Corte y de Planta Central, como de la Escuela de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura tiene todas las facultades para declarar desierto el concurso y reabrir un nuevo concurso o lo que el Consejo tenga a bien resolver. Esa fue la decisión a la que llegó el Pleno del Consejo Transitorio. Julio César Trujillo, su titular, dejó sentado que la Judicatura es totalmente independiente
Lo que vayan a decir ya no depende de nosotros, sino depende del Consejo. También este miércoles el Consejo Transitorio resolvió ampliar el plazo para que los vocales del Consejo Nacional Electoral, CNE, presenten las pruebas de descargo sobre la evaluación. Esto a pesar que el martes culminó el tiempo previsto. La resolución es concreta. Hasta el viernes pueden presentar sin perjuicio de la audiencia oral, que sería el martes. Aquí se cuestionó la reacción de Nubia Villasís, titular del CNE, quien no estaría de acuerdo con el contenido del informe de evaluación. Pero no tiene absolutamente nada que ver con todas las expresiones que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El informe se basa en imputaciones, si cabe el término, objetivas, precisas y concretas. Y sobre esas conclusiones, aplicando los parámetros respectivos, se producirá la recomendación final o la conclusión final. Por otro lado, se designaron las comisiones técnicas para la revisión de los requisitos de inhabilidades de los postulantes que forman parte de las ternas enviadas por el Ejecutivo para el Procurador General del Estado y las superintendencias de Economía Popular y Solidaria y de Control de Poder de Mercado. No se ha incluido la de Información y Comunicación. Porque estamos en consideración si vale la pena o no hacer la designación una vez que el anuncio de que se va a reformar esa ley, y en esta supresión está la eliminación de la superintendencia. Sin embargo, estamos haciendo las consultas correspondientes para tomar una decisión al respecto. Informó Héctor Romero. El concurso de fiscales provinciales podría ser uno de los temas pendientes que el Consejo de la Judicatura Temporal ponga en marcha. Adicionalmente, se iniciará la evaluación de los funcionarios judiciales. Para el efecto, se abrirían ventanas de denuncias. Se analizará también la forma como han actuado y el manejo de la carga procesal. Marcelo Merlo, presidente temporal del Consejo de la Judicatura, al parecer, no dudó en responder al llamado de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y estuvo presente para responder inquietudes de los asambleístas. Entre estas, ¿qué pasará con el concurso de fiscales provinciales? Vamos a retomar el concurso de inmediato, como ya he anunciado, siguiendo ciertos procedimientos. Son 23 fiscales provinciales que se deberán nombrar. Merlo no descarta la posibilidad de reformas para extender su tiempo de permanencia en el cargo. Duran 2 años y se los cambia. Hay a nivel internacional una corriente que los fiscales duren más. También está pendiente la designación de delegados provinciales del Consejo de la Judicatura. Para la selección se piensa pedir ayuda a la academia y universidades, con nombres bajo la responsabilidad de los proponentes. Y de ese banco de nombres vamos a buscar a los mejores de las mejores, inclusive con impugnación ciudadana. Frente a esta lista, ¿qué hay? 48 horas que nos digan documentadamente que denuncia, no, es que ese señor, etcétera, etcétera. Pulimos aquello y viene ya la lista definitiva de elegibles que va a emanar. Desde la Asamblea surgen propuestas que demandan sean incluidas. Los policías nacionales para los militares, para ingresar a esas carreras, les toman a los aspirantes una pruebita que se llama la prueba de confianza, más llamada como el detector de mentiras. Ahí les hacen una serie de cuestionamientos. ¿Por qué? Para ingresar a los fiscales y a los jueces de este país, también no se les hace esa prueba de confianza, pues. Paralelamente se analiza la puesta en marcha del proceso de evaluación de todos los empleados judiciales, que será en base de lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Primero, la forma como han actuado, la solvencia con que han actuado, cómo han manejado la carga procesal. Se abrirán ventanas de denuncias, desde luego documentadas, a efectos de que no escape nadie, no digamos a la vindicta pública porque es un nombre muy duro, pero no escape nadie a ser evaluado con todos los elementos posibles. Informó Héctor Romero. El Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Interior denunció el despido intempestivo de varios empleados, quienes solicitan mantener una reunión con las autoridades. 20 trabajadores de varias áreas del Ministerio del Interior habrían sido despedidos intempestivamente. Fueron notificados el pasado 28 de junio. En promedio son personas con más de 6 años de labores en la institución. Trabajadores que han sido por años los que han dado servicios, y especialmente tenemos el caso de los compañeros
chefs, los compañeros auxiliares de cocina, los compañeros auxiliares de servicio, como también conductores. Según Juan Fernando Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Interior, los afectados estarían bajo un contrato colectivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de las indemnizaciones correspondientes, el Ministerio del Interior tendrá que indemnizar con 12 salarios adicionales a cada uno de los compañeros que han sido vulnerados en este sentido. Entonces, no entendemos el decreto de austeridad. Su solicitud es que se integren nuevamente a sus labores. En el marco de la legalidad no deberían darse este tipo de despidos porque hay un contrato que está en tratamiento. De acuerdo a lo que norma el mismo Código Laboral, tendría que retrotraerse a eso y tener un acercamiento con los compañeros. De acuerdo a versiones de los dirigentes, podrían ser más trabajadores despedidos bajo esta figura. Esperan mantener una reunión con varios ministros. Hemos enviado oficios al Ministerio del Trabajo y oficios al Ministerio del Interior a que nos den una cita formal y podamos tratar estos temas. No descartan la posibilidad de generar una manifestación por los despidos masivos, informó Priscila Cadena. Por otro lado, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, pidió disculpas públicas por referirse en términos incorrectos en el caso de violación y secuestro de una menor de 12 años en Sucumbíos, emitidas en días anteriores. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, ofreció disculpas públicas por referirse en términos incorrectos al secuestro y violación de una menor de 12 años en Sucumbíos. A través de un comunicado, Toscanini expresó: frente a las consultas de los periodistas, en mi calidad de ministro del Interior y con base en la información con la que cuento, referí que este delito habría ocurrido en el entorno familiar y que el presunto secuestrador tendría relación con la menor y su familia. Esto no significa que se esté naturalizando o legitimando las circunstancias descritas. Estas disculpas se deben a las declaraciones que realizó el pasado 3 de julio, donde afirmó que lo ocurrido con la menor se debe a un delito de orden familiar. Es un hecho delictivo y familiar, porque es un delito embarazar a una niña de 12 años de edad. Él es un señor mayor de edad. Su declaración generó rechazo en redes sociales, pues varios internautas cuestionaron a Toscanini por minimizar un caso de abuso sexual de un adulto contra una niña. El Código Integral Penal puntualiza que el delito de violación se sanciona con pena privativa de libertad de 19 a 22 años, cuando la víctima sea menor de 14 años. Asimismo, la misma normativa castiga el secuestro de personas menores de 18 años, embarazadas o víctimas de violencia sexual, con una condena de 10 a 13 años de cárcel, informó Edison Saavedra. Y a propósito del caso en Sucumbíos, al margen del consentimiento de una niña de 12 años o más, pretendida por un mayor de edad, el COIP tipifica esa conducta como una violación. Por su parte, el psicólogo Segundo Romero agrega que una menor no tiene capacidad para discernir entre la realidad y la fantasía. Lejos de la erradicación de los abusos sexuales infantiles, aspirada por una sociedad que demandó el endurecimiento de las penas, en Sucumbíos se configuró el cometimiento de un delito claramente establecido en el COIP, cuando un adulto corteja a una menor bajo cualquier circunstancia. Lo que implica la aceptación respecto de lo que le propone una persona adulta. Entonces, en ese momento, el legislador dice, yo entro y suplo la voluntad del menor y digo, aunque usted esté de acuerdo, considero que el adulto obviamente sí, y entonces le imputo el delito directamente. El penalista Julio César Cueva precisa que en el caso que atañe, no solo podría investigarse un delito. Eso de probarse que hubo el secuestro y la violación, ¿verdad? Y entonces se suman las penas. Si solamente por la violación hablamos de agravantes, 29 años, 3 o 4 meses. Desde la esfera psicológica, Segundo Romero explica que a menor edad la susceptibilidad se agiganta y entonces el presunto agresor embiste su arco emocional. Porque la edad de la niña no le permite discernir entre la realidad y la fantasía. El abusador abusa o aprovecha de esa inmadurez mental enganchando, enamorándole a los niños, primero con obsequios, con regalos, con dinero, se hacen los buenos, tratan de seducirla. Agrega, sin embargo, que hay otro factor que bien podría incidir en este caldo de cultivo. Habla de antecedentes culturales y sociales, sobre todo en espacios periféricos. En el campo, por lo general, los padres
a los hijos le hacen madurar rápidamente porque les comienzan a deslindar responsabilidades. A muy corta edad les ponen a lavar, a cocinar, a cuidar a los hermanos. La vulnerabilidad pasa también por la falta de diálogo o el exceso de confianza a un tercero que entra a la casa, exponiendo el patrimonio mayor e intangible de toda familia, informó Jorge Escobar. El Ministerio de Educación pidió a la Fiscalía de Pastaza investiguen 4 casos ocurridos en el 2014 sobre presuntos delitos de abuso sexual. Esto ocurrido en instituciones educativas de esta provincia. En lo que sería una de las últimas actuaciones como fiscal de Pastaza, Maribel Barreno recibió 4 expedientes del año 2014 que la coordinadora de la Zonal 3 del Ministerio de Educación, Carolina Báez, pidió sean reabiertos para su investigación y que están relacionados con presuntos delitos sexuales en planteles educativos. Para que la Fiscalía realice toda la investigación necesaria y podamos así garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, dando las sanciones penales también a aquellos que inobservaron la ley en su momento. El objetivo que tiene el Ministerio es claro y hacia allá apuntan todas las acciones que se han emprendido a nivel de todo el país, para que todos los casos que se han conocido no se queden sin ser investigados a fondo y, de ser el caso, reciban una sanción ejemplarizadora. Estos son 4 casos identificados desde el 2014 hasta la fecha que fueron en su debido momento procesados de una manera inadecuada, es decir, que ya se dio una sanción diferente a la destitución. La Fiscalía se comprometió a abrir estas investigaciones a través de la persona que maneja este delicado tema, por cuanto no son los únicos que están bajo la lupa. Nos corresponde garantizar una investigación en preprocesal y procesal penal con absoluta observancia de los principios de oportunidad, inmediatez, no revictimización y el interés superior del niño. En Pastaza se han conocido 21 casos, por los cuales 6 profesores han sido destituidos y otros 3 están dentro de un proceso próximo a terminarse. Ellos están en la libertad de hacer su apelación y si no están conformes. Se espera que los cambios que se dan en la Fiscalía no retrasen los procesos investigativos en marcha, informó Carmita Argotti. Información sobre la capital de la República después de haber estado en las estaciones Cardenal de la Torre, El Recreo y La Magdalena. La tuneladora Luz de América llegó a San Francisco. El andén que se ha construido una vez que el metro entre a funcionar recibirá a diario aproximadamente 40.000 pasajeros. Con aplausos, vítores y las banderas de Ecuador, España y Quito, se recibió a la tuneladora Luz de América en una de las 13 estaciones del metro, la de San Francisco. Partió en Solanda, la tuneladora Luz de América, y luego de recorrer algunas estaciones llega hoy a la estación de la Plaza de San Francisco. Sin duda un lugar que todos los quiteños llevamos en el corazón. Se tenía previsto que al evento asistiera el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, pero a último momento se canceló su visita. Los que sí estuvieron fueron la ministra de Industrias, Eva García, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, y otras autoridades. Esta obra va a dinamizar la economía del Ecuador, va a facilitar la movilidad, va a traer bienestar a la ciudad de Quito. Es un ejemplo de obra para el Ecuador. Realmente que es, señores, muy emocionante estar aquí contemplando toda esta infraestructura, toda la tecnología que se ha desplegado en esto. La tuneladora inició a operar en mayo del 2017 y hasta ahora ha tunelado un total de 6.800 metros y colocado más de 4.500 anillos del túnel. Esta tuneladora se quedará en la estación de San Francisco por 15 días. Luego seguirá hacia la estación de la Alameda y culminará sus trabajos en el pozo de extracción del Arbolito. Aún le quedan 2.400 metros por recorrer. Está previsto que para fines de año ya esta tuneladora haya terminado su trabajo, así como la otra tuneladora que tenemos trabajando, que es la Guaragua, que ya salió de Universidad Central y se dirige hacia el Ejido. Nosotros ya para finales de este año, principio del siguiente, ya tendremos todo el túnel construido. Hasta el momento, la construcción del metro de Quito tiene un avance de casi el 70% y mantiene abiertos 73 frentes de obra. En Quito informó Andrea. Regresamos, amigos, gracias por su sintonía. La Brigada Anticriminal de la Policía Nacional detuvo a 3 personas en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Los detenidos estarían presuntamente involucrados en varios hechos delictivos.
Fue uno de los 5 allanamientos que ejecutó la Subdirección de Inteligencia de Delitos contra la Propiedad en varios sectores de la ciudad de Babahoyo. Una presunta organización delictiva fue desarticulada la madrugada de este miércoles, luego de 4 meses de trabajo, según explicó uno de los fiscales que actuó en el operativo. Sí, varias con armas de fuego, en otras modalidades también. Aquí han actuado 5 fiscales de la provincia de Los Ríos, de varios cantones, en apoyo a este caso. 3 personas fueron detenidas, entre ellos quien sería el líder de la organización. Él fue localizado en una escuela fiscal donde al parecer residía. ¿Cómo tenía el acceso al Eso sería de investigar en próximas días. Se podrá ya determinar mediante ya investigaciones más profundas sobre el vínculo que había, en este caso entre ese ciudadano, y qué papel desempeñaba dentro de la unidad educativa. La policía ha consolidado importante evidencia en contra de los aprendidos y los prófugos que lograron evitar el operativo. Todos tienen procesos judiciales por robo, por el delito de robo, y asimismo como procesos de detenciones por el mismo delito y tenencia de armas no autorizadas. Los detenidos son investigados por varios delitos, entre estos asociación ilícita. Desde Babahoyo en Los Ríos informó Odette Camacho. Un hombre fue víctima de las denominadas dulces sueños, que lo escopaliminaron para luego robarle varias de sus pertenencias dentro de su domicilio. La Policía Nacional busca a los involucrados. Este ciudadano indica que todo empezó cuando se encontraba en las calles Pedro Moncayo y Quito. Mientras yo estaba esperando con un amigo, se acercó una señora de tez negra, corpulenta, gorda. Después me dio un papel y ella dijo que tenía un problema judicial. Entonces yo le dije, bueno, no nos podemos sentar, le digo, para ver cómo le puedo dar luces. Entonces ella dijo, vámonos acá, hice un restaurancito. Y nos fuimos para allá. Ella pidió una cerveza. Mientras mi amigo se fue al baño y yo fui a hacer cargar el celular, algo pasó ahí. En ese momento cree que la mujer echó alguna sustancia en la bebida. Alguna escopolamina. Ahí como que obedecía todo lo que ella decía. Me dice, vamos, cojamos un taxi. Y me dice, dale a la dirección donde tú vives. Bueno, como eso dicen que las escopolaminas es así, uno sigue las reglas y ya después de ahí ya no me acuerdo. Cuando llegaron a su casa ubicada en el norte de Guayaquil, el ciudadano fue víctima de robo. Un televisor de 43 pulgadas, se me llevaron 2 cámaras de fotos digitales, mi celular nuevecito, que recién todavía ni lo termino de pagar así como el televisor, se llevaron un reloj de oro, $225 en efectivo, se me llevaron una laptop nuevecita, revisaron todas las gavetas, yo creo que aproximadamente es un monto como de $6.200 por ahí. Salieron como a las 5:30 con él y la mochila, y de ahí como a la hora más o menos regresaron en un carro con él mismo. Ahí cogieron, entraron, como tenían las llaves, ahí entraron, ahí sacaron el televisor como es un finito, lo cogieron, le embarcaron y ahí salieron de nuevo. Según ellos que iban a hacerlo arreglar, pues no, porque en eso hablaban ellos, que el televisor se había dañado y que lo iban a hacer arreglar. De ahí es que dice que ya han salido y lo han ido a dejar allá, era a las 9 de octubre botado. Entonces, como estaba faltada de respiración, estaba mal, me llevaron al hospital Guayaquil, donde me pusieron oxígeno y me pusieron suero. Estuve aproximadamente 2 días, reaccioné a los 2 días. Una banda que están atacando, mire que de suerte me encontraron en el Parque Central. Supongamos que no me encontraban, estaría muerto, no estaría hablando. La policía investiga este caso para dar con el paradero de los involucrados. Nos encargamos de realizar los diferentes patrullajes. Con las características que el señor nos dio, podemos ver un perfil, podemos localizar a la persona que se asemeje. Ella tenía aquí un tatuaje, porque a lo que ella se agacha, tenía la blusa aquí, más o menos por altura encima del pecho, tenía una culebra, que la culebra rodaba todo el hombro hasta la parte de la espalda. El afectado indicó que tomará mayores precauciones para evitar ser víctima de las dulces sueños. Yo ya quedo ya curado con esto. Alguien que se me acerque, si sea una volante, que mire, que perfume, nada. Informó Roselena Vascones. Un cruce de balas entre policías y presuntos antisociales terminó en la captura de 2 sospechosos, quienes habrían intentado robar un local comercial. El hecho ocurrió en la ciudad de Guayaquil. Agentes de la Policía Judicial ya se encontraban tras la pista de una presunta organización dedicada al robo en diversos locales comerciales de la ciudad. Producto de este seguimiento, agarraron a 2 tipos en delito flagrante. Teníamos conocimiento
de que en flagrancia se iba a cometer este tipo de ilícito. El hecho se generó alrededor de las 9 de la mañana en un local de asistencia técnica. Recién habían iniciado la atención al cliente cuando el presunto antisocial llegó fingiendo que llevaba un televisor descompuesto para su arreglo respectivo. Mientras tanto, afuera lo esperaba un campanero a bordo de una motocicleta. Entró con la caja, dijo me recomendaron y todo eso y ya sacó el arma de una y ya nos arrinconó allá atrás y dijo deme la plata, pero ¿qué plata? No hay plata. No, pues yo solo tenía como 50, 40 dólares, entonces yo lo único fue que hice, tome, porque yo lo que quería es que se vaya. Y salió corriendo y ahí fue que, no sé, se debe haber dado cuenta de algo, tal vez que la policía ya llegó, no sé. A la voz del alto policía intentó de neutralizar a uno de los delincuentes, pero uno de ellos realizó un disparo. Ventajosamente no le impactó a nuestro compañero, pero igual le disparó. Al primero de los sospechosos lograron neutralizarlo en las calles de Venezuela y Pedro Moncayo. Al segundo la agarraron una cuadra más adelante. En esos instantes la bala corrió para todos lados al punto que también se registró una persona con heridas por el paso de un proyectil que rozó contra su mano mientras pretendía dejar su vehículo en un taller mecánico. Todavía la bala ponía que disparaba, pero que esa bala es la que pegó ahí, rebotó y esa es la que le pasó en la mano. La policía judicial investiga si estos sospechosos son parte de una organización delictiva que viene operando en la ciudad. Además, la motocicleta es de similares características a las utilizadas por los agentes de la policía. Por tal motivo, no se descarta que también se dediquen a robar fingiendo ser miembros del orden. Bueno, usted sabe que la delincuencia busca todos los medios para poder simular, inclusive escudarse en logística similar que pueda tener la policía, ¿no? Un arma de fuego, el liviano vehículo, casquillos sobre la acera, el cartón que utilizaron, las huellas marcadas por las balas y hasta la herida provocada a un inocente. Son parte de las evidencias que servirán en el proceso que se viene en contra de los detenidos. Informó José Morales. Continuamos en el Comercio TV. Un consultorio dental fue atacado por 2 sujetos, los cuales fueron detenidos por la Policía Nacional en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Los individuos hicieron pasar por clientes. Se hicieron pasar como pacientes, pero después mostraron armas de fuego, sustrayéndose varios objetos de valor y dinero en efectivo de los pacientes en un consultorio dental en el cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. Los médicos que se encontraban en el punto solo podían divisar lo que sucedía. Vinieron 2 sujetos, dijeron que eran pacientes, entraron de repente, sacaron el revólver, bueno ya estaba atendiendo a una paciente con hipertensión, se asustaron, todo eso, pero se notaban nerviosos ahí. Elementos policiales llegaron hasta el punto para determinar con exactitud qué es lo que habría sucedido. De ahí que le siguen la pista a los sospechosos. Esperan tener resultados dentro de pocas horas. Con arma de fuego ingresaron como pacientes y procedieron a amedrentar a las personas que se encontraban en el interior con un arma de fuego para, después de sustraer sus pertenencias, provisiones del perjudicado, 5 celulares, una billetera y una llave. Y que brindarán más resguardo policial en la zona para que no se cometan actos como este. Donde al verse ya acorralados proceden a bajarse de la moto y a esconderse por la maleza del sector. Es así que después de realizar el operativo con las demás unidades policiales, logramos la aprehensión de un ciudadano. Informó Julio César Saona. Mientras que en Riobamba una adolescente murió tras ser impactada por un vehículo mientras conducía una tricimoto. La joven ayudaba a su madre a reciclar cartón para mantener a sus 10 hermanos. El cuerpo de Valeria R., de apenas 15 años de edad, yacía sobre el pavimento tras ser impactada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, dejando partes de su carro en la escena. Testigos cuentan que la desafortunada falleció al instante mismo del choque. Solamente escuchamos que se estalló porque era un sonido muy fuerte y entonces salimos y vimos que la chica estaba acostada y me decían que ella está fallecida. La adolescente se movilizaba en este triciclo lleno de cartón. Ella ayudaba a su madre a reciclar para mantener a sus 10 hermanos, ya que para colmo, según sus familiares, su padre
no colabora en casa. Sí, claro que hay papá, pero asimismo cuando uno se dedica a las copas no se acuerda de los hijos. Su madre se quedó unas cuadras atrás de una farmacia, si no hubiese corrido con la misma suerte. Familiares piden justicia. Justicia, ¿cómo va a ser justo que así que vayan tiradas las cosas ni un carro que se ande borrachos así? ¿Qué va a ser justo? Mientras tanto, moradores del barrio La Libertad en Riobamba dicen que los accidentes son constantes en esta zona. Piden ayuda a las autoridades para que ubiquen iluminación y semáforos. Solicitamos aquí a como 4 accidentes en esta bajada. Solicitamos semáforos de manera inmediata porque es lamentablemente triste. El cuerpo del adolescente fue trasladado hasta la morgue del cementerio. Mientras tanto, extraoficialmente se presume que la policía habría detenido al responsable del accidente horas más tarde. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En otro ámbito de la información, la Secretaría de la Política habría beneficiado al movimiento Alianza País, de acuerdo a un examen de Contraloría realizado a la entidad entre los años 2013 y 2017. De acuerdo al informe, se habrían usado fondos públicos para la movilización y alimentación de los simpatizantes del correísmo. En un total de 77 hojas, la Contraloría General del Estado evaluó el uso que la Secretaría de la Política le dio a sus recursos económicos entre mayo de 2013 y diciembre de 2017, periodos en los que Betty Tola, Viviana Bonilla y Paola Pavón estuvieron al mando de dicha entidad. En total se auditaron $574.671.30 destinados a gastos de alimentación, hospedaje, transporte y materiales. Las novedades aparecen en 29 desembolsos, lo que habría generado al Estado un perjuicio de $81.000. En el documento se recoge información sobre eventos realizados en sitios privados que fueron pagados sin la autorización de la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Además, se registra cómo coincidencialmente 2 eventos llevados a cabo por la Secretaría de la Política fueron realizados en los días que también se realizaron marchas y movilizaciones de la oposición en contra de las políticas del antiguo régimen, en las que el correísmo se hizo presente con sus conocidas contramarchas. Por ejemplo, el 19 de noviembre de 2014, la Secretaría pagó $6.800 para el traslado a Quito de 200 personas desde Puerto Viejo, Esmeraldas, Guayaquil y Babahoyo. Ese día hubo una protesta de sindicalistas en contra de las reformas laborales. En otra ocasión, el 20 de marzo de 2015, día en el que se desarrolló la marcha de la resistencia convocada por el Frente Unitario de Trabajadores y la CONAIE, el gobierno realizó un evento con 1.000 personas, para lo que contrató refrigerios y almuerzos a un costo de $7.200 y otros $7.000 fueron pagados en noviembre pasado para la elaboración de 2.000 banderas, un gasto que no justifica, pues según Contraloría, este no se relaciona con las competencias y objetivos de la Secretaría. Hemos intentado obtener las declaraciones de las 3 funcionarias que fueron titulares de la Secretaría de la Política durante el periodo de tiempo que es investigado por la Contraloría. Una de ellas, Paola Pavón, vía telefónica, nos señaló que el ente de control nunca le notificó sobre la realización del informe, por lo que rechazó dar declaraciones a la prensa hasta no estar empapada del contenido del mismo. De su parte, el asambleísta Ricardo Zambrano, actual secretario ejecutivo de Alianza País, resaltó que el movimiento oficialista con la nueva gestión está en una nueva etapa. Estamos en una etapa de renovación en donde tenemos como eje la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos. Y justamente fue Zambrano quien solicitó en enero pasado una auditoría a los movimientos de los recursos económicos de la organización. Dicha evaluación estaría lista para este mes de julio, informó Carolina Basante. Seguimos, amigos. El gobierno colombiano confirmó que los cuerpos hallados son de Óscar Villasís y Katy Velasco, pareja secuestrada por los disidentes de las FARC hace más de 2 meses. A través de las huellas dactilares, Medicina Legal de Colombia confirmó la identidad de los cuerpos hallados en Tumaco, en una zona fronteriza de Colombia. Según los primeros informes, el reconocimiento se pudo dar, pues los tejidos dactilares se mantenían conservados, a pesar de que se estima que la muerte de los compatriotas se produjo hace alrededor de 2 meses. La necropsia médico-legal demostró que la muerte de ambos ocurrió a consecuencia de múltiples heridas producidas por armas cortantes y cortopunzantes a nivel de cuello y tórax.
Medicina Legal junto con la Fiscalía del país cafetero dieron la noticia a los familiares de las víctimas, Oscar Villacid y Katy Velasco, quienes llegaron esta mañana a Pasto con una comitiva del gobierno ecuatoriano para acompañar en las pericias forenses. El gobierno ecuatoriano confirmó la trágica noticia a través de un comunicado emitido por la Secretaría Nacional de Comunicación y aseguró que se está trabajando con las autoridades del vecino país para repatriar los cuerpos. Katy Velasco, de 20 años, y Oscar Villacid, de 24, viajaron el pasado mes de abril hacia Colombia para comprar mercadería, según informaron sus familiares. Es de ahí cuando la pareja fue secuestrada por el grupo liderado por alias Guacho, mismo que es el principal sospechoso de haber secuestrado y asesinado a 3 periodistas de Diario El Comercio. Informó Carolina Basante. Momento de despedirnos, amigos. Gracias por acompañarnos. Un abrazo grande para todos.